Entonces nuestra labor como creyente es darle más valor a la palabra del Señor, hablar más de la palabra del Señor que de otra cosa, ¿verdad? La palabra cobra poder, en este caso la palabra de Dios, a medida que nosotros le demos esa importancia. ¿Cómo le damos esa importancia? Cuando le sacamos un espacio para leerla, un espacio para escucharla. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. A medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios, vamos a crecer en fe. Le damos valor a la palabra de Dios cuando la declaramos, cuando a todo instante la estamos diciendo, la estamos proclamando, cuando somos capaces de sacrificar muchas cosas para ir a escuchar la palabra de Dios. Hoy en esta hora tú de pronto dejaste de hacer algo para escuchar este video. Eso es sacrificar algo, darle importancia a la palabra de Dios. Cuando a veces le invertimos también para ir a escuchar, que nos trasladamos hacia la iglesia, hacia el lugar donde escuchamos la palabra de Dios, ahí invertimos dinero para ir a escuchar la palabra de Dios. Eso es darle importancia a la palabra de Dios, porque cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene poder, nosotros vamos a tener la fe necesaria para poder vencer esta situación. Amén. Dice la Biblia que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Dios en el principio, en Génesis 1, dijo, sea la luz, y fue la luz. Solo dijo la palabra y se creó todo. Amén. La Biblia también habla en Mateo, cuenta la historia en los evangelios de un centurión, un soldado de un ejército, el cual le dijo a Jesús, no vengas hasta donde mí, envía la palabra, que ella te obedece. Él creyó en el poder que tiene la palabra de Dios. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que creer que la palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder para la Biblia en Salmo 91, en el Salmo 112 nos da muchas promesas en donde dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Amén. Que no tendremos temor de malas noticias. Esa es la palabra que nosotros tenemos que proclamar, esos salmos en todo momento, creer. Dice la Biblia también que en el pueblo de Israel, cuando vinieron las plagas sobre Egipto, ellos colocaron sangre de un cordero, el cual protegía ese lugar donde ellos estaban. Ahora nosotros tenemos la sangre de Cristo. Esa tiene que ser nuestra fe para poder vencer nuestra realidad. Amén. Esa tiene que ser nuestra protección divina. Amén. Y nuestra oración también, hermano. De pronto no podemos evitar que estas cosas sucedan, porque eso está escrito en la Biblia. Dice la palabra en Mateos, vamos a buscarlo si tienes una Biblia en mano, en Mateo 24, 5, 8, te lo voy a leer. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Amén. La Biblia dice que todo esto que está ocurriendo son señales de la venida del Señor, y que aún ocurrirán cosas peores, porque dice principios de dolores, pero nosotros tenemos una promesa, que si nosotros nos mantenemos firmes en la fe en Cristo, fieles al Señor, dice la Biblia que nosotros seremos arrebatados y nosotros seremos librados de todas esas cosas malas que van a ocurrir en esta tierra. Amén. Esa promesa la podemos ver en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, y el 17 se lo voy a leer, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Y el 16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una promesa, amén, que Cristo vendrá sobre las nubes y arrebatará a su pueblo para que no viva todas estas consecuencias de la maldad que van a venir sobre la tierra, porque el enemigo va a reinar en esta tierra y Dios nos librará. Pero con esto que está ocurriendo, esto es para que nosotros nos animemos más
a seguir predicando la palabra del Señor a nuestra familia, a nuestros seres queridos, para que ninguno se pierda, amén, porque ya su venida está cerca. Esto es animarnos a que esto pues nos lleve a estar firme con el Señor, para poder irnos con Él en el momento que sea su venida. En el nombre de Jesús, amén.